Hola a todos, yo soy Salomonster y bienvenidos a los playoffs de la liga de draft de Streamer Planet. El día de hoy vamos a estar enfrentando a los Biloxi Bewares y a Tidemaster Team. Va a ser una serie a mejor de 3, entonces esto va a estar muy interesante, va a ser un video largo. Espero sea un video que mis nervios puedan aguantar, pero yo siento que estamos listos, yo siento que va a ser una buena pelea, unas buenas peleas más bien, van a ser por lo menos 2. Entonces vamos a poner el código y los veo en un segundo. Vamos a poner el código que va a ser Ratata Volva Charmander. A la izquierda está mi equipo, pero una de las cuestiones aquí es que los equipos se pueden cambiar. Entre cada batalla, Team va a tener la oportunidad de poner a otro equipo, yo voy a tener la oportunidad de poner a otro equipo. Pero en este equipo confío bastante, como lo podrán ver, está bonito nuestro equipo, está listo para la acción. Vamos a ver qué tal, me siento bien, me siento nervioso, sí, pero siento que no va a afectarme tanto como me pudo haber afectado tal vez en la semana 1. Y vamos a ver qué trajo, trajo básicamente el equipo que esperaba, con la excepción de... Vamos a tener a Aero en vez de Kangaskhan. Ahorita los acomodo ahí abajo. Y vamos a tener a Raichu. Ok, básicamente él sabe que me gusta empezar con Venusaur. Sabe que me encanta empezar con Venusaur. Y creo que de todos modos voy a empezar con Venusaur. Simplemente porque tengo bien preparadas mis respuestas. Ya me pasé de Aerodáctil, una disculpa. Yo creo que de todos modos me la voy a jugar. Me gusta mucho empezar con Venusaur. Tengo respuestas para cuando empiezo con Venusaur. Vamos a hacer eso. Y vamos a ver qué tal. Definitivamente me siento bien preparado. Me siento como que va a ser una buena pelea. Vamos nada más a actualizar aquí. Va a estar el Alola Raichu. Y esto va a ser solamente, les recuerdo, para esta primera pelea. Después se van a mover un poco las cosas. Pero tantito a la izquierda y listo. Muy bien, pues vamos a ver qué tal. Team, muchísima suerte. Venga, vamos a dar un buen show, espero yo, porque ayer Curse y Randy se rifaron un show impresionante. Así fue increíble lo bello que estuvo el show que dieron ayer ellos dos. Me espero que empiece o con Alola Raichu o con Rapidash. Entonces, yo de todos modos, como había comentado, me gusta el Venusaur. Y perfecto, me gusta el Venusaur. No me molesta en absoluto que salga con Aerodáctil contra mi Venusaur. Pues quiero empezar aquí con una buena ventaja. Y creo que al no traer a Victreebel, Venusaur es muy molesto. Al no traer a Victreebel me está dando la oportunidad de irme directo por mi Sleep Powder. No tengo por qué no hacerlo. Aero va a aprovechar y va a poner sus piedras de inmediato. Es una buena opción para él. Vamos a acertar el Sleep Powder. No, no acertamos el Sleep Powder. Ok. Aquí no importa porque de todos modos yo contra Aero sigo teniendo opciones decentes. Así que yo creo que aquí, esperando el cambio, me voy a ir yo por mi Dave. Y así Dave va a poder entrar sin ningún problema contra Rapidash, contra Aero y contra el Raichu. Vamos a ver por qué se decide. Él también va a salir, pero vamos a ver a qué. Mientras no sea Gyarados. No, miren, viene Raichu, entonces está perfecto. Aquí yo tengo una decisión importante, porque o puedo echar piedras, o puedo tratar de predecir que viene Gyarados y bajarlo. Creo que es muy riesgoso tratar de predecir al Gyarados, entonces yo me voy a ir tranquilamente por mi Stealth Rock. No me puede matar de 2 golpes. No me puede matar de uno salvo que sea crítico. Aquí es muy importante, en caso de que su Raichu sea de
de naturaleza modesta, porque un Raichu modesto sí puede hacerle mucho daño a Golem. Vamos a ver qué se decidió. Yo de todos modos me conviene tener mis piedras. En una de esas se va por un Psychic. No sé si sea su mejor opción, pero podría. En una de esas consigue el crítico y va a ser... Con eso yo creo puede bajar a Golem. Pero se está tomando su tiempo. Eso es muy inteligente de su parte. Va a salir y lo más seguro es que venga Gyarados. That's on. Sí, va a venir el Gyarados, pero yo puedo echar mis piedras. Y aquí yo quiero cuidar a Golem. Lo más seguro es que se venga con un Waterfall. Y si no, es muy probable que decida venirse con alguna otra cosa. Un Earthquake podría ser opción, pero no me quiero arriesgar. Yo quiero salir con... Vamos a ver si aprendió de la semana pasada. Yo quiero venir con Venusaur. Su mejor opción aquí sería un Crunch, porque realmente no tiene mucho que perder. Definitivamente fue mala suerte ahí haber fallado el Sleep Powder, porque su Aerodactyl es una amenaza para varios de los miembros de mi equipo. Y siento, no sé si sea la conexión, siento que se está tomando bastante tiempo en elegir qué está haciendo. Ayer en la pelea contra Curse no, en la pelea entre Curse y Randy, el tiempo definitivamente fue factor. Sí tuvo mucho que ver en un par de las peleas. Sobre todo en la primera. En la primera iba a ser... yo pienso iba a ser timeout de Randy. La podía ganar con el timeout. Vamos a ver si no hizo Crunch. Si hizo Waterfall o Earthquake, salvo que sea crítico, voy a estar bien. Va a ser Waterfall, espero que no sea crítico. Debería de aguantarlo perfecto. Yo lo aguanto muy bien, siempre y cuando no sea crítico. Y aquí la verdad me conviene irme por daño. Un Mega Drain es bastante buena opción porque le va a pegar a prácticamente cualquiera de su equipo. Si no, la opción es un Sludge Bomb, pero no sé qué tanto pueda hacer con mi Sludge Bomb a este Mega Gyarados. Y ya tomé daño, entonces me voy a ir por el Mega Drain. Otra opción ahí sería intentar otra vez el Sleep Powder, pero no me encanta esa opción realmente porque ya fallé uno. Siento que ya intentarlo otra vez tan pronto sería ya tal vez abusar. Porque si fallo otra vez y Gyarados se va por 2 crunches seguidos, va a bajar a Venusaur. A quien sea que salga, de hecho le duele bastante el Mega Drain. Incluso a Rapidash no le encanta. Sí, va a salir. Lo más seguro es que venga Rapidash. O viene Aerodactyl. ¿Por qué viene Aerodactyl? Aerodactyl va a tomar daño de piedras. Le voy a echar el Mega Drain, que le va a doler bastante. Y aquí yo la verdad no le temo a nadie de su equipo. No sé cuánto le haga a su... No, realmente no tengo motivos para no irme por Mega Drain. Al único que le conviene salir contra el Mega Drain es a Rapidash. Y para Rapidash tenemos ahí las medidas impuestas. Me acostumbré, debo decir. Jugué las 2 veces seguidas contra los Mega Aeros. Y los Mega Aeros, la verdad es que... a saber por los flinches, espero que no lo consiga. No consigue el flinch. Creo que eso va a ser suficiente para bajar a Aeros, sí. Me acostumbré a jugar contra los Mega Aeros. Simplemente por el hecho de que... son mucho más fuertes, son más rápidos. Como que al aero normal ya tengo un poquito más. No voy a decir que
puedo vencer a cualquier aero. Pero como que el aero normal ya le tengo tomado un poquito más la medida. Se va a venir Rapidash. Yo la verdad solamente tengo un switch a Rapidash que me gusta mucho. Porque quiero guardar a Golem para el Raichu. En cambio el Raichu no puede salir tan fácil contra... El Raichu no puede salir tan fácil contra cualquier otro de mis Pokémon. Que aparte de Golem. O sea, Golem es el que va a estar ahí y que puede cubrir bastante bien a Raichu. Siento que no ha pasado nada y ya se fue casi la mitad del reloj. Eso me preocupa un poco. Creo que no me va a bajar ni siquiera de otro. Entonces yo aquí puedo aprovechar y echar un Air Slash. Quiero daño en ese Rapidash. No hay ningún motivo por el cual no me iría por daño contra Rapidash. Tiene también a Nidoking, ahorita que me acuerdo. Según yo lo debería de aguantar. Vamos a ver si lo aguanto. ¡Ah! No lo aguanté. Bueno, no pasa nada porque ahora Golem entra limpio. Y el daño que se hizo ahí Rapidash me agrada bastante. Yo puedo entrar limpio con Golem sin recibir ningún golpe. Y ya no está su Aerodáctil. La verdad aquí no veo ningún motivo por el cual no me debería de ir por un Earthquake. Porque Earthquake le va a hacer mucho daño a Raichu, a todos. Excepto tal vez al Gyarados, pero... Vamos con un Earthquake. Lo más seguro es que entre Gyarados, que otra vez va a tomar daño de piedras y no tiene cómo curarse. Eso es muy importante. Porque si le hago suficiente daño, Jolteon puede entrar. Jolteon puede entrar y acabarlo. O dejarlo en un rango para que alguien más lo acabe. Va a salir y viene Gyarados. Ajá. Eso, es buen daño. Ese daño me encanta. Porque aquí yo puedo tranquilamente... Ya no tengo un switch así que me encante contra Gyarados. Tal vez Slowseas. Quiero cuidar a Plant Gang. Definitivamente quiero cuidar a Plant Gang. Porque ya no está el Aerodáctil. Ya no está mi Moltres. Tal vez pueda dejar que caiga. O si no, tal vez puedo ir con Sandslash. Dudo mucho que tenga algo que pueda bajar a Sandslash. Voy a revisar ahí nada más. Sí tengo anotados algunos de los cálculos que más me interesaban. ¿Cuánto recibe Slash de un Waterfall? Me voy a ir con Sandslash. Simplemente porque, como dije, quiero cuidar a Dave. Quiero cuidar a Dave para el... Puede venir un Earthquake. Y un Earthquake definitivamente ya dolería bastante. Pero me confío en que se va a ir por Waterfall. Sí. Hizo más daño del que esperaba. Pero a mí aquí ya me gustaría irme fácil por un Ice Shard. Quiero meterle tantito más daño al Gyarados. Y yo sé que está guardando a Nidoking. Y está guardando a... Y está guardando aparte al Chansey porque sabe que yo estoy guardando a Jolteon. Es poquito daño, pero importa bastante ese daño. Importa muchísimo ese daño. Voy a perder a Sandslash, pero Sandslash estaba aquí más que nada para cubrir a Aerodáctil. Y como ya no está Aerodáctil, no tengo ningún problema con perder a Sandslash. Aquí yo no quiero dejar que me baje a menos de un cierto daño. Vamos a ver si es más rápido. Y vamos a ver si con un Mega Drain lo puedo bajar ya. La vez pasada quizás no debí revelar ese truco.
Pero la vez pasada vimos que si Gyarados es Adamant, Venusaur lo rebasa siempre. No hay forma de que sea más rápido a menos que decida ser Jolly. Y aquí a menos que me meta un crítico no debería de bajarme. Va a salir, lo más seguro es que entre ¿quién? ¿Rapidash? Raichu, ok. Toma daño de piedras. Y yo voy a usar mi Mega Drain. ¡Oh, eso fue un crítico! ¡Oh, qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Ah, no! Sí, eso dolió. Eso definitivamente afectó. Eso definitivamente afectó. Yo, con el daño que le acabo de meter, puedo sin ningún problema salir con Jolteon y no temerle a nada. Aquí lo malo es que ya me tomó ventaja en la cantidad de Pokémon que quedan. Y el timer está... Odio el timer en este juego. Se está tomando... Sigo preocupado por eso. Siento que se está tomando muchísimo tiempo en escoger qué está haciendo. Vamos a sacar a la Kryptonita. Viene un Psychic probablemente. Viene un Light Screen. Ok, eso es inteligente. Pero ¿cuánto les apuesto a que no se va a esperar? Sí tengo Slowbro con... Sí tengo Slowbro con Brick Break. Entonces aquí voy a echar un Shadow Ball, no pasa nada. Y lo más seguro es que venga Nido. Esto debería de bajarlo, pero va a entrar Nido sin problemas. El Light Screen ahí fue muy inteligente, porque aquí entra Nido. Ay, me sigue preocupando demasiado el timer. Me preocupa además el timer. Aquí podría entrar con Dave, pero a Dave lo va a destrozar de un Earthquake. Tengo que entrar con Slowbro. Que en este caso es Slow Seize. Va a venir un Earthquake que no debería de hacer tanto daño, salvo que me meta un crítico impresionante como la vez pasada. La vez pasada eso hizo, un crítico y con eso me destrozó. Vamos a echarle un Scald, no tengo ningún motivo para no irme con Scald. Va a salir, ¿y cuánto que viene Chansey? Viene Chansey y esta es la oportunidad perfecta de probar una de las primeras sorpresas que traigo. Sí lo quemé, eso es importante. Porque aquí... Esta les apuesto que no se la espera. El daño del burn tal vez lo mate, salvo que haga algo más. No sé si me intente, me preocuparía que me envenene. Me preocuparía de hecho más que me paralice. Tengo miedo del timer. El timer es lo único que me preocupa aquí. Me va a paralizar. Ok, por favor que no esté paralizado. Bro, confío en ti. Bro, confío plenamente en ti.
Sí, venga, ojalá lo mate, ojalá lo mate. ¡Woohoo! Bro se rifó. Bro se rifó y apuesto a que esa nunca se lo hubiera esperado. Apuesto a que esa jamás en la vida se lo hubiera esperado. Va a venir Gyarados y ya tiene mucho daño. Bro aquí está paralizado, pero yo aquí ya tengo la ventaja en cuanto a los Pokémon. Tengo que dejar que tome a Bro para entrar con Venusaur y que se acabe esto. Va a entrar Plangan, que está entero. Y sin ningún problema yo puedo echar mi Mega Drain. Podría irme ahora sí por el Sleep Powder, pero yo siento que ya no me conviene realmente. Qué bien me salió esa jugada. Fue casi un truco. Jamás se hubiera esperado el Brick Break en Slowbro, estoy seguro. Se va a ir por daño y si es más rápido. Espero no sea crítico. No. Ah, pero sí me bajó la defensa. Sí me bajó la defensa. Aquí va a caer el Gyarados. Y ya solo queda un minuto. Incluso si quisiera podría quemar el timer. Porque aquí ya no puede hacer mucho. Se va a tener que ir por Flare Blitz, pero puede entrar Dave. Drill Run va a hacer buen daño, pero no debería de ser suficiente. Oh, sí, hizo suficiente. Ah, fue crítico, con razón. Estamos 2 contra 3. Entonces me parece que aquí ¿va a quedar en empate esto? Oh, no sé si Jolteon lo aguante, porque podría cambiar a Jolteon y rescatar el empate. Aunque si le pega a Plantgun con Flare Blitz se muere. Entonces esa es mi jugada. Si lo aguanto voy a ganar. Y sí, definitivamente iba a aguantar eso. ¡Ay, pero qué pelea! ¡No puede ser! MVP, Slowbro. Sin problemas, Slowbro ahí impresionante. No pensé que lo fuera a matar. Debo decir que no pensé que lo fuera a matar. Oh, necesitamos una más. Lo único que tengo que hacer es ganar otra más y con eso voy a estar del otro lado. Pero yo sé que Team no se va a rendir. Yo sé que Team ahorita va a tratar de ajustar la estrategia, va a tratar de hacer algo ahí. Pero ahora sabe que su Chansey no está a salvo. Sabe que su Chansey no está a salvo. Y yo no sé si quedarme con el mismo equipo. Definitivamente no sé si sea buena opción quedarme con el mismo equipo. Todavía traigo un par de sorpresas, debo decirlo. Pero me voy a arriesgar a quedarme igual. Me voy a quedar en la mismo equipo, mismo todo. Y qué pelea, no puedo creerlo. Muy bien, tenemos el código, vamos a ir con la segunda ronda. Jiggly, Diglett. Y vamos otra vez contra Team, a ver qué ajustes le hizo a su equipo. No sé si el Brick Break de Slowbro haya sido suficiente como para que él quisiera deshacerse de su Chansey. Espero que no, porque sí tengo más cosas para Chansey.
Yo hice un par de ajustes, pero nada muy grande. Cambié nada más la naturaleza de Dave. O sea que saqué al otro Dave y metí a mi Dave. ¿Se va a quedar igual? Oh, se va a quedar igual. Sabe que le conviene este equipo. Pero ahora, dudo mucho que empiece con Gyarados. Entonces, creo que contra casi todos me conviene empezar y poner mis piedras. O no me saldré. No me quiero salir de mi fórmula. La verdad es que mi fórmula me ha funcionado. Entonces me voy a quedar con la fórmula que ha funcionado. No sé si esto sea un error. Si sí, por lo menos tengo un juego de ventaja. Vamos a echárnosla así. A ver si no sé qué piense. Porque yo definitivamente aquí esto es un juego, es un mind game. Es un juego de... ¿Cómo ves? Yo voy a empezar igual. ¿Tú vas a empezar igual? Si empieza con Rapidash no hay piedras. Entonces me da igual. Vamos a ver si funcionó la estrategia de no hacerle caso a lo que me dice mi corazón. Ah, sí, empezó con Raichu. Bueno, no pasa nada. Feels good, man. Ok, aquí contra Raichu definitivamente necesito irme con Sandslash. Porque a Dave yo creo que ya vio que le puede hacer bastante daño. Vamos a ver qué elige, porque tampoco puede hacer mucho. Es muy seguro de su parte y a la vez no tanto un Thunder Wave, porque eso va a asegurar que paraliza a casi todo mi equipo. Lo único que no me gustaría aquí sería que vaya con Rapidash, pero la amenaza de Sandslash es muy latente. Yo creo que se va a ir por el Psychic, espero que se vaya por el Psychic. Sí, a Sandslash salvo crítico no le va a doler tanto. No, perfecto. Y yo aquí tengo un Earthquake gratis. Thunderbolt seguro va a doler más. Y sí puede ser crítico. Pero de todos modos, Earthquake. ¿Con quién puede salir? Realmente no tiene un buen switching más que Gyarados. Pero... es debatible si Gyarados es un buen switching. Ahorita sí porque va a estar volando. Pero no sé... No sé si realmente eso es lo que quiera. Creo que ni siquiera Aero es un buen switching en esta ocasión. Y si se queda y me trata de matar con Thunderbolt, salvo que me paralice y aparte me deje sin moverme ese turno. Me gustaría que fuera con Nidoking, ahorita que lo pienso. Va a salir, por favor, no seas Gyarados. Ah, sí, fue Gyarados, demonios. Aquí la cosa va a ser... Va a mega evolucionar, pero ¿con qué me va a intentar pegar? Porque yo puedo volver, de hecho, yo puedo volver a Venusaur. Y sí me va a doler el ataque, pero no sé si lo suficiente. Me podría arriesgar a ir con Moltres, pero creo que Moltres sí cae a fuerzas. Quiero suponer que se va a ir por un Crunch o alguna otra cosa y salir Moltres. Y me voy a ir por eso. Vamos a ver si le atinamos. Un Waterfall va a destrozar a Moltres. Pero significa que Venus sale gratis. Él va a cambiar. Uy, ¿a qué va a cambiar? A Rapidash, perfecto. Esta es justo la jugada que necesitábamos. Porque ahorita el único que puede salir contra Moltres relativamente cómodo va a ser Aero. Entonces no sé si irme... Me conviene irme por un Will-O-Wisp, esperando a que cambie.
Y yo creo que justo eso voy a hacer. A ver si no falla el Will-O-Wisp, porque la vez pasada falló el Sleep Powder. Ya 2 veces fallando ahí sí se me haría muy mala suerte. Que también la cantidad de RNG que hubo en la primera pelea, críticos, fallé el Sleep Powder, sí estuvo bastante salvaje ahí el asunto. Su otro buen switching a esto es precisamente Raichu. Pero creo que ni Raichu entero me baja, entonces no tengo tanto problema. Chansey también es buen switching, pero tengo algo para Chansey. Hice mi equipo a prueba de Chansey. O sea, sí, a prueba de Chansey. Quiero revisar nada más unos cálculos. Si es Gyarados o Aero, perfecto. Uy, va a ser Aero, por favor que no falle el Will-O-Wisp. Vamos, Will-O-Wisp, yo confío en ti. ¡Venga! Y un Aero quemado es un Aero muy muy poco peligroso. Aquí de todos modos probablemente un Rock Slide me reviente. Entonces quiero ver qué tanto daño le puedo hacer. Pero yo creo que aquí es un momento perfecto para sacar mis piedras. Voy a ir con Dave y voy a echar mis piedras. Es probablemente lo que haga él. Sí, miren, él va por sus piedras. Lo malo es que ya mega evolucionó Gyarados, porque si no, aquí podría aprovechar y soltarle un buen madrazo. Yo creo que no me convendría. De hecho, vamos a hacer esto. Me voy a arriesgar a que no vengan las piedras, a que venga Gyarados más bien, y le voy a soltar un Thunder Punch. A ver si no sale con Nidoking. Su mejor opción aquí es Nidoking. Y creo que su peor opción es quedarse. ¿Y vendrá Gyarados o Nidoking? Viene Gyarados, bien. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No había mega evolucionado! Pensé que sí había mega evolucionado. ¡Oh, no! Pensé que ya había mega evolucionado. Estaba seguro, no sé por qué. No sé por qué, pero creo que esto me acaba de ganar el juego. Creo que eso me acaba de ganar el juego. Simple y sencillamente. Que Gyarados no esté deja que Venusaur haga lo que quiera. Sobre todo estando Moltres y sobre todo estando... ¡Ah, qué buena jugada! Pero fue casi sin querer. Yo solamente quería daño. Yo solamente quería daño. Ah, pero sí. Por eso tenía el Thunder Punch. Thunder Punch estaba ahí precisamente para pegarle a Gyarados si lo cachaba entrando. Y porque también le hace muy buen daño a Aero. Aquí no sé si Nidoking tenga Surf. Me voy a arriesgar porque quiero mis piedras. O no, mejor le voy a meter daño. Para este punto con... creo que sus dos principales amenazas ya... Earthquake y soy Impish. Debería de aguantarlo. Sí, Earthquake, Impish, no me pasa mucho. Y no le va a gustar ese Earthquake a él. ¡Ay! No pensé que no le fuera a gustar tan poquito. Sí, aquí ya tomé una ventaja muy grande. El único buen switching que le queda va a ser Raichu. Pero qué gran jugada salió ahí. Creo que mis sorpresas
están siendo lo que está marcando la diferencia aquí. El Thunder Punch a Gyarados entrando y el Brick Break a Chansey. Ay, no puedo creer que eso funcionó. No puedo creer que realmente logré hacer eso. Y va a venir Raichu, sí. Es probable que un Psychic ya mate, pero si no, de todos modos yo me tengo que ir por mi Earthquake. Vamos a ver si Dave es capaz de aguantarlo. No, ya era mucho. Dave ya no tenía oportunidad de salir vivo de esa. Pero aquí yo puedo entrar sin ningún problema con Jolteon podría entrar. Y como ya no está Nidoking, ya no hay mucho que pueda hacerle realmente a mi Jolteon. Podría tratar de venir con Chansey, pero tengo algo para Chansey, como ya les había comentado. Realmente no hay motivo para no irme por un Shadow Ball. Entonces eso voy a hacer. Si viene Chansey, sé que aunque le voy a pegar a Chansey. Porque ¿quién queda? Queda Rapidash. Queda el Aero quemado. Pero en este momento tengo buena ventaja. Yo creo que sí va a venir Chansey. Y miren, aquí lo peor que puede hacerme es un Toxic. Entonces yo sin ningún problema me puedo ir por mi Double Kick. Y debería de ser 2-hit KO. Ahí me hubiera convenido poner las piedras. Pero vamos a ver, igual y con la suerte que he traído. Sí debería de bajarlo. ¿Y Chansey qué va a hacer? Un Toxic. Y nada es más rápido que Jolteon ya en su equipo. Vamos a irnos con otro Double Kick. Aquí probablemente podría entrar... ¿Quién? ¿Aero? Sí, Chansey tiene que salir de ahí. Corran a las montañas. Ahora el... Ajá, esto está entero. Pero, ¿qué le queda? Como está quemado su Aerodactyl, yo puedo salir sin problemas con mi Slowbro. Un Flare Blitz o un Drill Run a Slowbro no le van a hacer mucho, salvo que lea y vaya Megahorn. Un Megahorn probablemente sí le duele un poquito más, pero no creo que sería suficiente. Está todavía muy tenso esto, o sea, agarré muy buena ventaja y ni así sigue estando tan cómodo el asunto para mí. ¿Con quién va a salir? Porque realmente a Slowbro ya nadie le hace mucho. Aerodactyl puede irse por el Paraflinch, pero está quemado. Entonces aquí ya no tengo realmente ningún motivo para no ir con mi Scald. Hasta a Raichu no le gusta recibir el Scald. Lo malo es que solo le he bajado 2 Pokémon y él sí ya me bajó también creo que un par. Aquí Tim ya tiene que estar jugando muy cuidadoso. Cualquier cosa que pierda, en una de esas si yo no juego con cuidado me puede dañar el empate. Va a salir, ¿quién viene? ¿Raichu probablemente?
Y es buen daño, no obtengo la quemadura, pero sí obtengo buen daño. Y eso me gusta. ¿Qué tal anda de vida Sandslash? Yo creo que puedo salir sin problemas con Sandslash. Porque igual y me puede bajar, pero tengo el Ice Shard. Un Thunderbolt según yo no me baja. Un crítico, definitivamente podría hacerlo con un crítico, pero no. Y aquí yo cualquier daño que le pueda sacar me doy por bien servido. Va a venir otro Thunderbolt y sí va a ser suficiente. Pero aquí yo puedo salir con Jolteon. Jolteon no tiene ningún problema entrando aquí. Y yo creo para este punto realmente no tengo por qué no hacer Thunderbolts. Yo creo que Thunderbolt ya mata, ya le pega a Chansey, mata a Aero según yo. Y a Rapidash también le va a doler el Thunderbolt. Pero en este momento estamos empatados. Sí, Aero se debería de ir. Sí, el daño que tenía Aero ya era demasiado. Y fue nada más de quemaduras. A Aero jamás le pegué. Aquí lo que puede hacer es entrar con Raichu y hacer un fake out, pero realmente no tiene algo que le convenga. Va a entrar Rapidash. Y creo que para este punto me conviene más paralizar a Rapidash, porque así Venusaur puede entrar sin temerle. Venusaur puede entrar y acabar el juego si paralizo a Rapidash. Espero no falle mi Thunder Wave. Eso sería lo único que podría voltear esto a su favor. Ah, tal vez debí de haber hecho Thunderbolt, porque todavía tengo a Moltres. Aquí me arriesgué un poco innecesariamente. ¿Y quién más le queda? Ok, ahí me hizo el cambio, pero ¿a qué? ¿A Raichu? Sí, quemó un turno. Muy inteligente ahí, pero no creo que el Fake Out me pueda matar. Yo creo que su idea aquí es que el Fake Out me baje. Entonces sí, ahí sí debí de haber hecho Thunderbolt. Pero pues no pasa nada porque un Thunderbolt va a terminar con esto. Y no es suficiente. Todavía me preocupa el timer. Ah, pero no pensé en eso. Si entra... Ah, no, pero sí va a entrar esta cosa. Un crítico me gana la pelea, pero no debo confiar en eso. Ahí sí debí de haber ido con Moltres. Yo creo que esta es la mejor respuesta en este caso. Pero aquí ya puedo irme a Scouts. No creo que tenga con qué bajarme y un Scout ya lo baja seguro. Incluso si cambia a Raichu. El timer lo puede salvar aquí. Sobre todo si cambia a Chansey.
Flare Blitz, pero no, me va a dejar tomarlo ahí. Aquí yo espero que venga un Thunderbolt. Pero por cualquier cosa voy a dejar... no me quiero arriesgar a que entre... Si por algún motivo decide hacer Psychic, aquí se acaba. No, pero sí viene el Thunderbolt. Y yo nada más tengo que dejar que se juegue este turno. Si entra Venusaur y no recibe crítico, aquí lo acabo con un Earthquake. Pero se tiene que jugar este turno. Si me hace el Timer Stall o si me hace un crítico, no se juega el turno y empatamos. Que es lo que no quiero. Yo ya puse mi Earthquake. Earthquake gana, haga lo que haga, salvo que Psychic me mate. ¿Pero va a dejar que se acabe? Ok, pero... pero ¿qué pasó ahí? Porque sí quiero saber qué pasó ahí. Vamos a ir mismo código. Va a ser Jiglet, Digley, Jiglet. Vamos a la tercera. Eso no cuenta como un punto para Team. Eso lo único que hace es alargar esto. Entonces... es probable que todavía tengamos que jugar otras 2 veces. ¿Sigue teniendo el mismo equipo? No, ya trajo a Cloyster. Pero en ese caso, ¿qué queremos hacer? En ese caso yo creo que ya puedo cambiar y empezar con alguien más. Vamos a hacerle ahí la jugada y vamos a empezar con Slowbro. El único que no quiero que empiece contra Slowbro es el... No, pero es que sí puede empezar con su Galola Raichu otra vez. Puede empezar con Sandslash tal vez. Sandslash al único que no le hace mucho es a Gyarados. Vamos a empezar con Sandslash y ahorita actualizo eso. ¿A quién quitó? No quitó a Nido. Quitó a Chansey, ahora sí. Miren, la verdad, la mitad de lo que quería lograr era eso. Que no viniera Chansey. Vamos a ver con quién empieza. Porque... de eso dependen muchas cosas. Voy a empezar con... esa es de las pocas que no quería. Me espero un super mega Flare Blitz y no tiene realmente motivos para no hacerlo. Pero... yo quiero empezar, quiero ir con Moltres. Y lo único que realmente amenaza a Moltres es Aero. Y Cloyster un poco, la verdad. Me preocuparía si cambia directo a Cloyster, porque eso sería una muy buena opción. Pero otra vez se está pensando mucho qué hacer. Si se fijan, yo casi siempre es como de... y listo. Lo cual también es malo, porque quiere decir que no pienso mucho qué estoy haciendo. Will-O-Wisp, pero a mí no me afecta.
Aquí yo creo que yo me quiero ir por un Air Slash. O tal vez un Flamethrower e intentar quemar. Dependería de cuánto le hago a Gyarados y a... A Gyarados no le hago mucho, ni a Aero. Pero ¿vale la pena la quemada? Nah, vamos por un Air Slash. Es una jugada más segura. Y el Reflect no se ve afectado por eso. Ahora aquí no sé si quiera poner Light Screen. Porque en caso de que sí, yo voy a ir con Bro. Bro tiene el Brick Break. Yo pienso que quiere hacer Light Screen o va a sacar tal vez a Cloyster. Sí, miren, él va a salir, pero ¿con qué viene? ¿Con Gyarados? No, Nidoking. Y no puso Light Screen. Aquí como no hay Light Screen, yo no tengo realmente un motivo para no irme por un Scald. Incluso tal vez un Psychic. Ahorita que le puedo pegar a prácticamente todo con Psychic. Vamos a irnos por el Scald. Simplemente por el factor de quemar. Aquí lo más seguro es que cambies y... ¿A quién? ¿A Lola Raichu? Es buen daño, pero no hay burn. Y yo siento que sí quiero ir con Sandslash. Sí me quiero esperar el... Me quiero esperar el Light Screen. Yo pienso viene un Thunderbolt o el Light Screen. Viene un Psychic, aún mejor. Y aquí todavía tiene turnos de Reflect. Yo creo que yo de todos modos... podría echar un Earthquake o podría irme por el Brick Break y romper la pantalla. Pero se me hace que ya se va a acabar. Entonces voy con Earthquake. Me parece solamente le quedan 1 o 2 turnos de Reflect. Y de todos modos, si se decide quedar Earthquake a Ice Shard, con todo y el Reflect debería de matarlo. Viene Quinklo. No le voy a hacer absolutamente nada. Pero ya se acabó el Reflect. Y como ya se acabó el Reflect, yo no tengo realmente un motivo para no darle con un Brick Break. Porque si trata de hacer el setup, se va a bajar la defensa y Brick Break debería de hacer suficiente daño. Sí, miren, Shell Smash se baja la defensa.
Aquí la cosa es que ya no sé si lo baje. Sí, él probablemente ya me pueda bajar. La verdad es que me esperaba un poquito más de daño. Pero yo creo que aquí la opción va a ser forzosamente Slowbro. Surf no debería de hacer mucho, salvo que sea un crítico, obviamente. No, Bro se lo va a aguantar sin problemas. Y aquí, pues yo, Psychic. Realmente no tengo por qué no irme por Psychic. Me preocupa todavía que me pueda dar un golpe crítico. Porque eso significa que Cloyster ya quedaría libre de hacer bastantes diabluras. Yo pienso que realmente no tiene motivo para no irse por eso. Perder a Cloyster contra dejar muy dañado a Slowbro me parece un buen trato. No, sí va a dejar que salga Cloyster. Pero ¿quién viene? Porque a todo mundo le va a doler. Hasta a Gyarados le va a doler el Psychic porque no ha mega evolucionado. Ok, es buen daño. Yo creo que yo puedo ir aquí. Me espero un Crunch, si soy muy honesto. Entonces me voy a arriesgar. Voy a salir con Moltres. Porque realmente no lo veo haciendo algo que no sea Crunch. Vamos a ver, si es el Crunch, fue una excelente jugada. Sí, sí es el Crunch y no me va a matar salvo crítico. No, y Moltres lo aguanta muy bien. Y aquí la verdad, U-Turn. U-Turn me asegura daño y me asegura posición si es que cambia. Yo pienso viene un Waterfall, entonces tengo que entrar con Venusaur. Waterfall, Venusaur debería aguantarlo, no me hagas crítico por favor, bien. Puedo tranquilamente mega evolucionar. Se me hace que me voy a ir por Sludge Bomb. Yo pienso que va a tratar de entrar con lo que sea que entre, me conviene más Sludge Bomb. Y vean qué diablos, ya se fue la mitad del timer. Y no nos hemos bajado a ni un Pokémon. La verdad sí pienso que eso del timer... El otro día lo estábamos discutiendo. Este juego no se hizo con la idea de que fuera competitivo. Quitaron las habilidades, quitaron prácticamente todo lo que lo hace un buen juego. O un juego no bueno, porque este juego no puedo decir que no sea bueno. Pero básicamente quitaron todo lo que lo hace un juego más profundo. Rayos, aquí tal vez debería haberme ido por el Sludge Bomb. O más bien no debería de haberme ido por el Sludge Bomb. A Nido siempre me conviene meterle un Earthquake. Y si no, tal vez un Sleep Powder. Yo creo que Sleep Powder es la opción segura. Vamos a ver si esta vez no falla. Y vamos a ver si no me congela de un Ice Punch. Eso sería muy triste.
Aquí yo debería de ser más rápido, salvo que su Nidoking sea de velocidad. Entonces sí se puede dar el caso. Va a aprovechar para poner sus piedras y a mí me parece perfecto mientras no falle. Ojo, mientras no falle mi Sleep Powder. Vientos. ¿Y por qué esto me agrada? Porque Nido dormido a fuerza se va a tragar un Earthquake. Quien venga le va a doler. Ah, excepto... Ay, excepto este cuate. Yo creo que aquí no quiero dejar que Venusaur tome más daño. Y podría yo venir con mi Golem. También prediciendo que voy a tratar de hacer Mega Drain y va a entrar él con otra cosa. Wing Attack no me va a hacer nada. Y yo aquí, ahora sí, está Gyarados, está Rapidash, están todos. Tengo que hacer Stealth Rock. Yo esperaría que se quede. Me gustaría que se quede y trate de ver cuánto me hace con un Earthquake o algo así. Porque realmente no le conviene cambiar a nada. Tal vez a Cloyster. Cloyster yo creo que sería su mejor cambio en este momento. Nidoking. Ok, Nidoking está dormido, entonces no me molesta. Y sabemos que un Earthquake de Dave mata a Nidoking. Salvo que despierte, no tengo absolutamente ninguna preocupación. Incluso le podría aguantar tal vez un Surf, no creo. O sea que espero que no despierte y tenga Surf, pero... Va a salir, pero ¿a quién va a meter? A Cloyster. Ah, esa fue una buena jugada. Debería de bajarlo. Estoy segurísimo de que debería de bajarlo. Venga, vientos. No le salió la jugada por el Stealth Rock. Y aquí otra vez por el Stealth Rock. Si viene Gyarados, se va a morir. Yo me espero un Earthquake, honestamente. Y no me parecería tan mala idea sacrificar a Moltres. No me parecería mala idea sacrificar a Moltres porque ya tengo mis piedras. Rapidash es el que está entero. Pero a la vez... Ah, igual y se decide ir por Waterfall. Pero mejor por cualquier cosa vamos a bajar a Moltres. Sí venía el Waterfall, podría haber salido con Jolteon, pero... Aquí puedo de hecho salir con Sandslash. No veo realmente un motivo para no salir con Sandslash y tirarle un Ice Shard. Aunque de hecho de ahí puede venir Rapidash. Pero tengo a Dave, entonces... Ay, son muchas incógnitas. La verdad creo que quiero salir con Venusaur. Quiero salir con Venusaur, quiero curarme. Me voy a ir por mi Mega Drain.
Nada en su equipo quiere salir contra Venusaur más que el Raichu, tal vez. ¿A quién de su equipo le puse un estatus? Ah, este Nidoking está dormido. No puedo creer que queden 3 minutos. Quedan 3 minutos. Aquí me está regalando curar a Venusaur. Y por cómo está el timer, la verdad yo creo que sí me conviene un Mega Drain. Igual incluso un Sludge Bomb. Sludge Bomb no lo va a matar, pero podría envenenarlo. Y si entra alguna otra cosa, Sludge Bomb le va a doler. No, prefiero asegurar el KO. Por el tiempo que queda, ya no queda tiempo. Aquí de hecho podría incluso vilmente ponerme a jugar con el reloj. No quiero hacer eso, pero eso tuve que hacer la vez pasada. Eso hizo él la vez pasada. Este reloj es basura. Justo está pensando qué quiere hacer, pero... ¡Ah! Va a venir Raichu. Raichu va a tomar daño de piedras. Entonces no tengo realmente un motivo para no irme con Dave. Dave, Sandslash... No, me parece que Jolteon aquí es la mejor opción. Un Psychic va a doler, pero no pasa nada. Oh, y me bajó la defensa especial. Eso es malo, pero mi Shadow Ball lo baja. Estoy completamente seguro de que mi Shadow Ball lo baja. Y ya se acabó el timer otra vez. ¿Cómo es posible? En serio, ¿cómo es posible? Sí, con esto se acaba. Team, odio ganar así. Team, debo decirte que no me gusta ganar así. No tiene ningún sentido estar ganando así, pero así es como se dan las cosas en Let's Go. Muchas gracias por las partidas, Team. Fue un juegazo. Fueron unos juegazos. Wow, la verdad es que wow. Y pues muchas gracias, Team. Muchas felicidades por llegar hasta acá. ¿En serio, no? ¿Nada más 4 KOs en toda la pelea? Muy muy triste el asunto. Pero, de todos modos, lo importante es que estamos en la final. Muchas gracias a todos los que han apoyado. Si alguien me hubiera dicho que al terminar la... O sea, que yo iba a estar al final, en la gran final contra Randy, probablemente les hubiera creído. Pero por cómo empecé, por cómo se dieron las cosas, por todo eso, les tengo que agradecer de corazón. Voy a hacer lo mejor que pueda por llevarme ya todo el evento. Tuvimos un inicio un poco trepidante, llamémosle. Y vamos a revisar al equipo, porque en sí no hice nada como muy interesante. O bueno, de hecho sí. Tuve mi Sleep Powder, el set de Vinu que ya conocemos y amamos, y que con velocidad extra para cachar a cosas desprevenidas. Sandslash, Adamant, prioridad. Siempre es bueno tener prioridad. No pasa nada si no la usan, ahí la tienen, es buena. Ice Punch para meter golpes con Stab. Earthquake para matar a lo que sea débil a Earthquake. Brick Break porque romper pantallas, ¿por qué no? Dave, la única diferencia entre Dave y el otro Dave era la naturaleza.
el Impish contra el Adamant. Y tenían el mismo moveset, Stealth Rock, las piedras. Las primeras 2 peleas contra Team no usé piedras, eso fue un error. Earthquake, Rock Slide, Thunder Punch, vimos que funcionó contra Gyarados. Moltres con este set, decidí cambiar Roost. Dije, Moltres a fuerzas va a entrar en piedras, tiene que quemar, con U-Turn le pega a Chansey, con U-Turn le pega bastante bien a Gyarados. Y Timid, no hay de otra. Quiet con el Slowbro, le bajé un poquito la velocidad, porque ya de por sí es lento, y metí Brick Break. Brick Break nos salvó en el juego 1. Impresionante. Slowsis en honor a Laulola. Laulola, si estás viendo esto, muchas gracias. Y de hecho menciono rápido, Feels Goodman en honor a Bashe, que fue la otra persona que me estuvo apoyando y ayudando mucho. Este es para ti, Bashe. Y la Kryptonita. ¿Por qué? Porque también tenía para golpear a Chansey. Todos le podían pegar a Chansey en mi equipo. ¡Todos! Pero una vez más, no estoy contento de que hayan sido timer las 3 peleas. Estoy muy contento de haber llegado a la final. No me lo hubiera esperado. Les agradezco muchísimo a todos. Y yo los estaré viendo muy pronto para la gran final. Yo me despido. De momento soy Salomonster. Nos estaremos viendo a la próxima.